en silencio, vamos a tratar de ser cortos porque este tema creo que ya lo vieron. Simplemente les quiero dar una visión sobre lo que tienen que saber, no solamente para un examen, sino seguramente en la parte práctica van a tener, porque lo primero que tienen que tener en cuenta es esto que figura acá, que es la prevalencia de anemia en los chicos. O sea, es muy alta, especialmente después de los 6 meses y en los momentos más críticos, que eso tiene mucho significado en cuanto al futuro de lo que puede ser un niño en cuanto a su potencialidad. Ya vamos a ver, de todas maneras, cualquier cosa me van parando en todo caso, ¿no? Si hay algo que no entienden o que vieron en forma diferente. La mayoría de las anemias son asintomáticas, entonces empiezan a dar síntomas cuando es muy avanzada. La más frecuente de todas y es la única a la que nos vamos a referir es la ferropénica. ¿Qué estudios vamos a pedir? ¿Qué característica tiene la anemia ferropénica? ¿Cuáles son los índices que se usan? Generalmente, cuando no es carencial o muchas veces asociado, tenemos que buscar algunas enfermedades de las que ya sabemos, y cuando se acompaña de otra citopenia, básicamente tenemos que solicitar un frotis, por lo que habíamos dicho que la anemia también forma parte del complejo de las enfermedades de tipo leucemia, ¿no es cierto? Fíjense, anemia significa sin sangre, eso lo decía ya Aristóteles hace mucho tiempo. La definición, cuando le preguntan, y eso sale en todos lados, es son por debajo de los 2 desvíos estándares del valor de hemoglobina según la edad y sexo. Y ahí viene el problema. ¿Qué dice la Academia Americana de Pediatría? Los primeros 6 meses habla de una cifra fija, entre los 6 meses y los 2 años, y siempre nos vamos a hacer hincapié en esta etapa de la vida porque es la más importante. También tenemos la Organización Mundial de la Salud que habla de estas cifras. Pero fíjense esto, cuando decimos 2 desvíos estándares, ¿qué valor de hemoglobina tenemos? Esto es de consenso del 2009 y este es un consenso del 2007. Y de la Sociedad Argentina de Pediatría, está publicado en Archivos Argentinos de Pediatría. Yo no sé si les pasé alguno de estos consensos, pero si ven acá abajo, las cifras, está bien, no hay grandes diferencias, pero hablan de una disparidad entre lo que era el 2009, los 2 desvíos estándares, y en el 2017. Lo concreto es que nos tenemos que manejar con cifras que sean acorde a lo que se llaman los valores normales. Esto es lo último, ¿no? O sea, es el consenso de Archivos Argentinos del 2017, que es el que, obviamente, por ser más nuevo, tenemos que tratar. Y fíjense que los valores se pueden hacer mes por mes, pero aproximadamente después de los 6 meses, y es ahí donde vuelvo a insistir, es el hincapié que tenemos que hacer, este es el valor término medio de hemoglobina y este es el valor para pensar que por debajo de esto son 2 desvíos estándares. O sea, un chico de 12 meses que viene con una hemoglobina de 12.5 no es un chico que tenga anemia. Y esto es un primer punto para tener en cuenta, porque esas cifras van variando de acuerdo a las edades. Entonces, para que tengan, a grosso modo, acuérdense de 11 como valor a partir del cual para abajo estamos hablando de una posibilidad de que sea 2 desvíos estándares por debajo. Estos simplemente son recordatorios, cómo está formada la sangre, el plasma, qué es lo que tiene, es fisiología, esto yo creo que ya lo saben, así que vamos a pasarlo. Esto también es fisiología, pero tiene que ver porque hay algunas enfermedades que tienen mucha importancia. La eritropoyetina que se produce en el riñón actúa sobre la célula madre, proeritroblastos, también formando normoblastos basófilos que van estimulando. Ahí el normoblasto va adquiriendo la pigmentación, que es la hemoglobina, que proviene habitualmente de la ruptura de los propios glóbulos rojos, pero también de la presencia de algunos alimentos, y que con la presencia del ácido fólico, el vitamina B12 y el hierro, forman hemoglobina, más la proteína globina obviamente, que hace que empiece a pigmentarse, entonces del normoblasto ya tiene policromático,
ortocromático, que es un solo color, pierde el núcleo. Acuérdense que el glóbulo rojo no tiene núcleo, estamos hablando de histología, que para mí ya es la prehistoria. Pasa al reticulocito y después de 2 a 5 días de estar como reticulocito, sale como eritrocito, que dura 120 días, para dentro de lo que sería la función hemocaterética. Acá ya recordamos un poco lo que vimos en la parte de ictericia, se destruye, va a su hígado y ahí se divide y va la hemoglobina, va la ictericia y el hierro vuelve a formar parte para reciclar. Esto es un poco para que tengan en cuenta que cómo es el metabolismo del hierro, porque si aparece en reticulocito, por eso lo marqué bien, quiere decir que es un glóbulo rojo joven que está a punto de aparecer en sangre en un porcentaje mayor del que tenemos. ¿Cuáles son los elementos básicos para todo tipo de anemia? La presencia de familiares con anemia. Tengan en cuenta que hay algunas enfermedades que cursan con anemia que son familiares. Ya les digo, vamos a hablar solamente de anemia ferropénica porque es la más importante. Exposición a tóxicos o drogas, acuérdense el saturnismo, la intoxicación por plomo también se presenta como por anemia. El origen étnico, porque si se recuerdan, todos los que vienen de la zona del Mediterráneo son factibles de tener la talasemia, no nos vamos a referir a la talasemia. Esto es lo más importante, cómo se alimenta, si es que se alimenta bien. Hay algunos alimentos que ayudan al aporte de hierro, otros que son los que van a generar eliminación por ser irritante, y la presencia de enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas provocan inflamación que forman también una situación especial de anemia. ¿Qué pedimos en laboratorio? Esto es en general, después vamos a ver particularmente para la anemia ferropénica. Obviamente, hemoglobina hematocrito, que es por donde partimos como diagnóstico, la presencia de hemograma y recuento de plaquetas para ver inflamación, los índices hematimétricos, como el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que suelen ser los que más importancia tiene. En algunos casos tenemos que pedir frotis. Acuérdense que el frotis de sangre ya nos hace apuntar no solamente a que tengamos distintas características en el glóbulo rojo, sino también que ese frotis nos puede advertir de una enfermedad maligna, por ejemplo. Y lo que habíamos mencionado, los reticulocitos que nos hablan de cómo está la médula ósea respondiendo para recuperar una pérdida detectada en el cuerpo de la anemia. Obviamente que esto es en general. De acuerdo al volumen corpuscular, solamente el volumen corpuscular, tenemos que pueden ser una anemia macrocítica, o sea, el glóbulo rojo más grande, dentro de los cuales tenemos las megaloblásticas. Generalmente esta es una de las que vemos en la gente que hace dieta vegana por la falta de vitamina B12. Alguna insuficiencia medular también puede presentarse como anemia macrocítica. Las normocíticas, o es una pérdida aguda habitualmente, una hemorragia, una hemólisis, puede ser por tóxico, un veneno, y la que más nos interesa en estos momentos es la microcítica, que básicamente se refiere a la anemia ferropénica. Tengan en cuenta que si yo tengo poca hemoglobina, ¿qué hace el glóbulo rojo? ¿Para qué va a ser grande? Se achica. O sea que en realidad el glóbulo rojo se achica para contener a la hemoglobina y no que la hemoglobina es menor. Esto es a donde tenemos que apuntar. Ya vimos en la estadística, es altísimo el porcentaje en Latinoamérica, fíjense, más de la mitad de los chicos en todas las edades de la anemia ferropénica, por eso es la que tenemos que tener en cuenta. El diagnóstico clínico es difícil porque generalmente empieza a aparecer síntomas cuando es únicamente una anemia ferropénica carencial, cuando ya ha bajado mucho la hemoglobina. Y esto es importantísimo. La alteración que significa tener ferropenia es muchas veces irreversible. Y eso por eso apuntamos a los chicos menores de 2 años. Disminución en la capacidad cognitiva, afectiva, de la memoria, la atención, de la conducta, la inmunidad y la psicomotora, pero las cognitivas especialmente, porque todo esto lo podemos recuperar,
son irreversibles. Esto fue lo que motivó a que tomemos una conducta distinta a tratar de evitar la anemia, como ya vamos a ver. El porcentaje, esto ya son estadísticas del CESNIS, estadísticas de la encuesta de hogares también, donde mientras más carenciada es la persona, más anemia tiene. Pero vean esto, no es patrimonio solamente de una clase social desfavorecida. Y esto también lo pongo porque es muy importante. Las mujeres embarazadas, sí, los varones no son, las mujeres en el primer trimestre tienen un porcentaje altísimo de anemia. Y esto también es interesante porque las mujeres en edad fértil ya arrancan el embarazo con anemia también. Fíjense, estas son las cifras que habíamos visto de acuerdo a los lugares donde viven en general. Como pueden ver, especialmente el noroeste argentino y el noreste argentino son los más afectados, generalmente asociados a los lugares de máxima pobreza, pero también a coexistencia de algunos elementos que participan en las causas, como por ejemplo algunas parasitosis. Esto también está dentro de lo que es el consenso del 2017. ¿Para qué sirve el hierro? Es uno de las estructuras celulares, se forman con hierro muchas proteínas. Participan en el ADN y en la reproducción celular, por eso la importancia de la generación celular de las neuronas, de los miocitos, donde participa el hierro. Obviamente lo que siempre contestan todo el mundo y lo más importante, el transporte de oxígeno. Y transportar oxígeno significa darle vida a todas las células y a todos los tejidos donde llega, y que son todos, por la mayoría. Y por lo tanto, este mineral esencial necesita un sistema de absorción, transporte y eliminación. ¿Por qué? Si nosotros acumulamos, como la mayoría de los minerales esenciales, acumulamos más hierro del que necesitamos, acuérdense que el hierro es tóxico cuando está por encima de cierta cifra. Esto simplemente es un recordatorio. Nosotros tengan en cuenta que participan el sulfato ferroso, algunas veces directamente el EM puede entrar, y especialmente el sulfato férrico, que se transforma en ferroso, que es el que más fácilmente va a entrar a la célula y que más fácilmente va a ser transportado. Esto no tiene mucha importancia, es un recordatorio nada más. ¿Dónde está el hierro? El 70% está en la hemoglobina, en la mioglobina muchísimo menos, obviamente, y unido a la transferrina, junto con algunas como participantes de series coenzimas, de muchas enzimas, el 70% está. Y fíjense que donde está son clave en el desarrollo y en el manejo de todo lo que es la fisiología del ser humano. Y después un 30%, como es otra vez la naturaleza no se equivoca, es un mineral esencial, el cuerpo dispone de elementos para tener depósitos como para que cuando tenga deficiencia pueda echar manos a esos depósitos. Estos son los requerimientos que la Academia Americana de Pediatría informa que debe tener el niño. Aproximadamente 1 miligramo kilo día desde el 4º mes hasta el 3er año. El de bajo peso tiene que tener el doble, comenzando antes. Todo esto lo vamos a repasar después. Y la Organización Mundial de la Salud habla de 7 miligramos por día, 8, 7, y en el momento de la pubertad se aumenta porque obviamente el aumento del crecimiento, especialmente en base a la masa muscular. En un primer momento es en base a la parte del desarrollo neuronal. ¿Cuál es la consecuencia de quienes tienen ferropenia? Obviamente, falla todo lo que habíamos hablado. Esperen que hago entrar gente. Falla todo lo que habíamos hablado. Simplemente tengan en cuenta que si yo tengo menos hierro, las infecciones van a ser más factibles. Especialmente, no vamos a entrar en detalles, pero participa el hierro en la acción de los macrófagos, en algunas enzimas como la lisozima, que son claves dentro de lo que sería la resistencia a las infecciones. Hemos visto que hay desde una falla en la mielinización y el retraso del desarrollo cognitivo y psicomotor, hay efectos que van a ser prolongados sobre el aprendizaje que vimos que pueden ser
irreversibles, aun cuando nosotros, después de los 2 años, intentemos aumentar el hierro. La menor concentración y atención, o sea que todo lo vinculado al aprendizaje. Todo esto repercute en ¿qué? Productividad laboral, la salud y el crecimiento. Entonces, cada vez vemos que la importancia, estos trabajos son relativamente de hace poco tiempo, con lo cual se vio la importancia de mantener niveles de hierro en sangre adecuados. Puede llevar, bueno, ya estamos hablando de formas graves, obviamente, en insuficiencia cardíaca y respiratoria. En el caso de las embarazadas, como el cuerpo puede favorecer la presencia de partos más anticipados, partos pretérminos, y lógicamente del niño que crece por debajo de su peso potencial. Y también esto está relacionado al aumento de la mortalidad materna y perinatal. Como ustedes pueden observar, las consecuencias son muy importantes, de ahí la necesidad de evitar esto que vuelvo a mencionar, trastornos cognitivos y aprendizaje que pueden ser irreversibles. Por eso necesitamos ser muy oportunos en la presencia de anemia. Y una pregunta que siempre se hace, ¿hay que hacer análisis de sangre a los chicos buscando anemia? La Sociedad Argentina de Pediatría dice que a todos habría que hacerlo entre los 9 y los 12 meses si son recién nacido término, o un poquito antes si son pretérmino. La Academia Americana de Pediatría habla de entre los 9 y los 12 meses. Después la Task Force, que es de donde muchas veces sacamos algunas cosas nosotros, habla sobre el cribado solamente a los grupos de riesgo, y la Asociación Española de Pediatría solamente a los de alto riesgo y no a los de factores. Yo creo que si nosotros tratamos de prevenir en los primeros momentos, podemos evitar que tengamos que hacer análisis de sangre. En la práctica, y yo creo que esto se podría encuestar, no creo que todo el mundo haga un análisis por hacer nada más, con todo lo que eso significa. ¿Cuáles son las causas? Podemos tener causas como falla de depósito, menor absorción, o sea, gastemos más o que estemos perdiendo. Acuérdense que el metabolismo del hierro es muy importante para mantener todo esto. La falla en los depósitos son embarazos que no han sido controlados. Las embarazadas, además, ya vimos que hay un porcentaje cercano al 20% que todos son anémicas, cursan con anemia como una situación en la cual si no se controlan, no se hacen análisis y el obstetra no le va a indicar el hierro. Y los prematuros sí es importante, por eso se habla de una enfermedad que es la anemia del prematuro, porque justamente en el último trimestre se produce, junto con el calcio, el pasaje mayor de hierro desde la madre al bebé. La menor absorción fundamentalmente con la dieta y algunas enfermedades que generan mala absorción. Tengan en cuenta, por ejemplo, pese a que no es gluten ni nada, que en la celiaquía es una de las que pueden provocar anemia ferropénica y de otro tipo. Y la dieta, como dijimos, hay alimentos que son, que tienen grandes cantidades de hierro, vamos a ver cuáles son, y otros que son conspirativos contra eso, que incluso si aportan hierro disminuyen lo que sería la absorción. No es lo mismo que tome leche materna que tome leche de vaca. Mayores requerimientos en los chicos que crecen más, los momentos que crecen más. El prematuro que tiene que tener un crecimiento compensador, para colmo vino con poco hierro en sus depósitos, el lactante que tiene que triplicar su peso de nacimiento y crecer la mitad del tamaño con el que nació, más el desarrollo cerebral que comienza desde antes incluso de haber nacido, y los adolescentes que lógicamente es el último momento donde se pega un crecimiento muy importante. Y de las pérdidas, obviamente las hemorragias que pueden ser evidentes o no evidentes. Hay muchas enfermedades que hacen pérdida de sangre oculta, y esto fundamentalmente que tenemos en cuenta enfermedades como las infecciones tracto urinario, parasitosis, de vuelta a las enfermedades celíacas, que no solamente que tienen menor absorción, sino que además producen pérdida. Y en esto acá pongo énfasis, la leche de vaca genera una disminución, fíjense, en base a la cantidad de leche
de vaca que consume, mientras más cantidad, cómo va bajando el nivel de la ferritina. Tengan en cuenta no solamente que baja por eso, sino que además provoca la leche de vaca microhemorragias que hace que los niños pierdan hierro también, hemorragias ocultas. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta y por eso son contundentes las asociaciones científicas. Nunca leche de vaca hasta que no llegue por lo menos al año de edad. ¿Cuáles son las edades de riesgo? Obviamente, si se les pregunta, tiene que ser las edades donde el chico crece más. En el caso del recién nacido de término, los primeros 6 meses está protegido por los depósitos que les pasó la mamá, excepto, fíjense abajo, el recién nacido prematuro. Pero en un niño de término, entre los 6 meses y los 3 años, podemos ser más estrictos, es decir, los 2 años, tenemos acá características de un niño que puede ser de riesgo. ¿Para qué importa todo esto? Y porque acá tenemos que considerar la necesidad de evitar la anemia usando los suplementos. En el caso del prematuro, siempre, obviamente, dijimos, el 80% pasa en el último trimestre, entonces, mientras más prematuro sea, más riesgo. El preescolar, la presencia de las parasitosis y obviamente cuestiones agregadas, pero que no forman parte de la edad, como ser la inapetencia o situaciones de chicos que son desfavorecidos económicamente, y por lo que vimos recién, también el adolescente. ¿Cuál es la etiopatogenia? Primero, no entra hierro. La alimentación no aporta el hierro que tiene que tener. ¿Qué hace el cuerpo? Lo primero que va a perder son los depósitos, la ferritina. Por eso es importante que sepan que gran parte del hierro está guardado, dijimos un 30%. ¿Qué hace el cuerpo? Como no tiene tanto hierro, no deja de fabricar glóbulos rojos, pero lo fabrica con menos hierro. Entonces, hay menor saturación de transferrina, hay menos hemoglobina y por lo tanto aparece la anemia ferropénica. O sea que empieza con un déficit de hierro y termina impactando, aparte en los otros elementos como las coenzimas, etcétera, en una anemia con una falta de hierro, o sea, es anemia ferropénica. La parte clínica, facilísima, ya la saben, tenemos palidez cutáneo-mucosa, que es lo más importante, pero quiero advertirles que antes de 8,5 gramos de hemoglobina, muchas veces ni siquiera hay anemia. La presencia, obviamente, si yo no tengo oxígeno, el niño está asténico, se duerme, no crece, puedo tener, como pierde el flujo laminar, los glóbulos rojos, un síndrome hipercinético con taquicardia, soplos sistólicos funcionales, los pulsos saltones. Las alteraciones de piel y fanera, que son alteraciones en las uñas como la coiloniquia, la alopecia, la piel seca, el pelo, que es muy característico. Quienes hagan las prácticas van a ver el pelo y las características del pelo del chico que potencialmente está anémico son muy importantes. Alteraciones que tienen que ver con la parte del sistema nervioso central no están escritas acá, pero son chicos que pueden ser más irritables también. Entonces obviamente estamos hablando del lactante. Si esto se va a continuar o va a aparecer en la edad escolar, trastornos para el aprendizaje y un montón de situaciones vinculadas a lo que ya hablamos de la parte cognitiva. ¿Qué es lo que pedimos para una anemia ferropénica? Primero, el hemograma completo. ¿Cómo va a estar la hemoglobina? Obviamente disminuida. El hematocrito también obviamente disminuido. Los reticulocitos generalmente están normales. Si están disminuidos o están aumentados, ya pensamos en otras patologías. Si están aumentados los reticulocitos, puede ser una anemia con gran pérdida de glóbulos rojos que el cuerpo comienza a actuar para tratar de formar. En cambio, en una anemia ferropénica, ya vimos, ¿se acuerdan? Toda la estructura de la formación, la eritropoiesis se hace con ferropenia, entonces los reticulocitos no aumentan de número, sino que están en el mismo número, pero son los reticulocitos que van a tener menos hierro en su contenido. Las plaquetas no tienen por qué afectarse, son normal.
Y los glóbulos blancos son normales, excepto que hay una sospecha de infección como una causa diferente a la causa carencial, que es la más frecuente. Pedimos los índices hematimétricos, qué palabra que me cuesta, volumen corpuscular medio está disminuido. Es lo que dijimos, se achica el glóbulo rojo, acá tenemos la cifra del volumen corpuscular, porque eso también varía, y esto es importante, basta por ahí nomás, pero sí para tener en cuenta, porque muchas veces, vamos a meterle pata que nos queda poco tiempo. Muchas veces vemos las cifras vinculadas a lo que son los niños, los adultos. Y la hipocromía que se ve en la concentración de hemoglobina corpuscular media, y en algunos casos alteración de la morfología eritrocitaria, liptocitos, por ejemplo. Se pide urocultivos porque una de las causas, las infecciones urinarias, dentro de los signos de la infección urinaria y otras patologías renales, acuérdense que produce la eritropoyetina, nos puede dar anemia también. Y el perfil de la ferropenia, que generalmente la ferremia está obviamente baja, la ferritina fue baja. Tengan en cuenta que la ferritina se puede aumentar como reactante de fase aguda. Ahora que está de moda COVID-19, uno de los estudios que se pide como inflamación suele ser la ferritina. La sideremia no es confiable y el índice de saturación de la transferrina es una de las cosas que se pide. Con esto es suficiente para que avancemos. ¿Cuál ha sido la estrategia para tratar de que no haya anemia ferropenia? Leche materna exclusiva 6 meses, por ley las harinas y las leches le ponen hierro y ácido fólico. El ácido fólico, acuérdense, para prevenir todo lo que sean los defectos de los cierres de las vías, evitar el labio leporino y la columna. La educación a la población, imposible. Suplementar a los demás niños de riesgo. Acá pueden ver que desde hace mucho tiempo, fíjense que las bibliografías son variables y la ligadura oportuna del cordón. Generalmente se trata que el chico entre 1 y 3 minutos, que esto también ya lo vimos, porque en el caso porque tantos glóbulos rojos nos va a llevar a ictericia también. ¿Qué alimento? Cuando uno dice qué alimento, uno piensa en Popeye y fíjense, la espinaca nada. La biodisponibilidad de máxima está en la lactancia materna. El 50%, si bien tiene menos cantidad que las leches de vaca y otros tipos de alimentos, es la que más se absorbe. Después están las carnes, hígado, pollo, fíjense todo este tipo de alimentos. Hay elementos que aumentan la absorción, especialmente la presencia de un pH ácido y ácidos como la vitamina C, por eso se aconseja siempre asociar a un jugo de naranja. Y otra cosa que es importante, si el chico tiene anemia, se aumenta la absorción. Y también la leche de vaca, la presencia de calcio, que acá está en interrogación, los folatos, fitatos, que ¿dónde están eso? En los cereales. Entonces hay que tener en cuenta lo que aumenta y lo que disminuye. Fíjense la biodisponibilidad, lo que hablaba recién. La leche materna tiene poco contenido, pero la absorción es mucha. En cambio, las fórmulas que han fortificado con hierro sí puede llegar a sustituir. Por eso la importancia de, cuando le va a suplementar, que sean fórmulas con hierro. Bueno, esto es un esquema que dice que si yo tengo más anemia, se produce, obviamente la naturaleza es muy sabia, un aumento en la absorción del hierro. El tratamiento, obviamente, si sabemos la causa, corregimos. Algunas veces no se puede. El tratamiento preventivo lo tienen que saber siempre, 1 o 2 miligramos kilo día, hasta los 18 meses. Acá está lo que dice el consenso, cuándo comenzar y la cantidad. En los prematuros se aumenta la cantidad mientras más prematuro es y se comienza antes de tiempo. Estos chicos obviamente están internados y le han hecho seguramente análisis de sangre y han detectado la anemia, por eso se comienza. Hasta los 12 meses si es chico de término, pero teniendo en cuenta que comienza con la leche de vaca pura, por ahí se tiene que extender, como dice acá, hasta los 18 meses, que era una pauta que usábamos antes y que se sigue teniendo en cuenta para seguir. Preferimos sulfato ferroso, lejos de la leche y preferentemente, depende de las edades, cuando podemos tener en cuenta usarlo, ¿no? Entre 45 minutos y 2 horas. Los efectos adversos del hierro son todos los que ya ven acá, y obviamente lo que hay que advertir es fundamentalmente la caca oscura. No hay que decirle ninguna de estas otras cosas a la madre, si no, no le va a querer dar, y es muy importante. El tratamiento curativo, aumentamos de 3 a 6 miligramos kilo día, dijimos de 1 a 2, entre 1 y 3 tomas, siempre alejados de la comida. ¿Y hasta cuándo? Hasta que llegamos
a las cifras de valor normal de hemoglobina, bueno, ese tiempo multiplicado por 2, o sea, el doble. En algunos casos usamos la vía intramuscular, esta es una fórmula, no tiene importancia para nosotros. ¿Cuándo hacer la transfusión? Si yo tengo más de 7 gramos, evitamos transfundir, excepto que haya hipoxia en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria. Y también es para considerar en chicos que tienen insuficiencia cardíaca. En cambio, con menos de 7 gramos sí se transfunde, especialmente si el chico está hemodinámicamente descompensado, insuficiencias respiratorias, desnutridos, diarreas crónicas, y sí o sí a todo chico que tenga menos de 5 gramos se hace la transfusión. El seguimiento, si yo tengo menos de 8 gramos de hemoglobina y empiezo el tratamiento, hay que hacer análisis semanales hasta que yo llegue a los 8 gramos. Si yo tengo 8 gramos o más, mensuales hasta llegar a la normalidad. Y ahí viene una cuestión. Cuando está normal, ¿qué hago? ¿Sigo con profilaxis o hago controles a los 3 meses? Generalmente, en algunos casos, no se hace profilaxis, pero sí un control a los 3 meses para ver si nos volvió la causa. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Ahí en el chat, Moni, hubo alguna pregunta. En realidad la pregunta está determinada. Si el recién nacido es prematuro, se suele, en realidad, si es prematuro, siempre están internados en neonatología y ya suelen salir con el tratamiento para o anemia o para prevenir anemia, que generalmente es para tratamiento porque está la anemia del prematuro. Si el niño es recién nacido a término, eutrófico, con lactancia materna exclusiva, se puede prolongar e iniciar el tratamiento tercer, cuarto mes, eso es como más relativo. Y sí extender mínimo hasta los 12 meses, como dijo el doctor. Esa era una pregunta del chat. Sí, la lactancia materna exclusiva protege al niño de la anemia y con la biodisponibilidad. 6 meses no se le da nada, ni agua, nada. 6 meses lactancia materna exclusiva. Si yo tengo que usar una leche entera a los 2 meses, eso pasa mucho en la salita. Tenemos que darle leche entera porque es la que le dan en la sala y la gente no tiene para comprar. Desde el momento que iniciamos, aunque no tenga los 6 meses, ahí iniciamos el tratamiento. La clave es evitar la ferropenia, que como vimos, el impacto que tienen los primeros 2 años de vida puede ser a nivel de su potencial muy importante de no dejarlos, que esos chicos tengan ya de por sí otros factores de riesgo, aumentarles estos también cuando pueden ser suplementados. Los suplementos de hierro se hacen con sulfato ferroso. Ahora, si no lo tolera muchas veces por el sabor o la biodisponibilidad, o sea, la biodisponibilidad es buena, por la palatabilidad del medicamento, podemos pasar a una forma que es hierro polimaltosato, que tiene un mayor compliance, o sea, la gente lo usa mejor, nada más que porque es más rico. Ese tarda un poco más en absorberse, porque ese tiene que pasar, viene férrico, pasa a ferroso para poder absorberse, pero también es igual de bueno y la dosis más o menos equivalente. Nosotros disponemos en la salita y en cualquiera de los hospitales hierro en forma gratuita, por lo tanto la anemia no tendría que ser un problema para nosotros en nuestro país, sin embargo, lamentablemente lo es. Otra cosa que quería aclarar yo, espero que no se corte, es que también nosotros podemos prevenir a la mamá embarazada. Nosotros, los pediatras, podemos también indicarle hierro a la mamá a la mamá que da de mamar. Entonces mantenemos la lactancia materna exclusiva y le sugerimos, aparte de una correcta alimentación, le podemos indicar nosotros el hierro a la madre para evitar darle al bebé. Sí, y hay que tener en cuenta que si los obstetras, que seguramente hacen muy bien las cosas, desde el primer control del embarazo ya tienen que comenzar a aportarle hierro. Acuérdense que la embarazada, ya algunas arrancan con anemia y necesitan un suplemento porque los valores son diferentes. Creo que se corta, así que si hay otra pregunta, pueden pasarla por el grupo y, bueno, si hay otros temas para tratar dentro de lo que ya tenemos previsto, vamos a disponer, así bien puntuales y como repasos, que es lo que ya son temas que por ahí van a necesitar saber porque seguramente les va a tocar en
en la práctica y en los exámenes, que es lo que les importa. Nos vamos entonces, hasta mañana, no, hasta el lunes. Chao, chao Moni, chao chicos. Chao, hasta luego, Nos profe. vemos. Muchas gracias.